Versículo número 7. Después, nos está hablando después de esto, cuando dice después, se enfocaría ya en la segunda venida. A partir de ahora, mis queridos hermanos, ya se va a empezar a enfocar en la segunda venida. Y acá vamos a ver qué es lo que acontece. No, la segunda venida no, perdón. Acá lo que nos va a empezar a acontecer es lo que acontece en la cruz. En la cruz de Cristo, miren lo que acontece. Ahora va a ser un enfoque en lo que pasó espiritualmente en el momento de la cruz. Cuando todos pensaban de que Jesucristo, pobre, no se pudo defender solo, lo mataron, Dios ni lo ayudó, le decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la gente decía, mirá, pobre tipo, Jesús se creía Dios. No, ahora se van a dar cuenta qué es lo que aconteció en este momento. Atento con esto. Después hubo una gran batalla en el cielo, nos está diciendo. Acá estamos viendo una guerra espiritual. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y acá nos está mostrando nuevamente lo mismo. Cuando aparece Miguel es un arcángel, guerrero, de alto rango. Y lo que nos está diciendo es que Miguel estaba peleando y luchando contra el dragón y sus ángeles. Es como una guerra cósmica, para que vean. En el cielo. Satanás, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal peleando en el cielo. ¿Estamos bien acá? Miren lo que es este enfoque. Están luchando. Versículo número 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué nos dice el versículo número 8? Que no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿De qué está hablando ahora? Está hablando que hay una lucha entre el arcángel Miguel y el dragón, Satanás. Esta lucha se dio en el cielo y ganó Miguel. A ver, fíjense, el Señor está en el trono y manda a Miguel. Ni siquiera va a él porque los destruye a todos. No es una cuestión pero nos está mostrando esta guerra entre el bien y el mal en el cielo. Pero nos está diciendo que no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que antes sí había lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para Satanás y para los ángeles. Y es donde nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Satanás en el cielo? No es que habitaba en el cielo, pero tenía acceso al trono, podía ir al cielo. Entonces, fíjense lo que nos va a decir el libro de Job, capítulo número 1. Vamos a Job. Y vamos a ver qué es lo que pasaba antes de este momento. Job, vamos a ver en el capítulo número 1. Vamos a ver Job. Capítulo número 1. Capítulo número 1. Y bueno, fíjense, en Job, capítulo número 1, versículo número 6. Vamos al versículo número 6. Y nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Fíjense que nos está contando como que en el cielo, donde estaba Jehová, nos está diciendo que vinieron a presentarse los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son lo que hoy conocemos en el Nuevo Testamento como los hijos de Dios, sino que acá está diciendo que los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Entonces, si Satanás estaba con estos hijos de Dios, es evidencia que no son hijos de Dios como lo conocemos hoy, sino que eran demonios. Los demonios eran llamados hijos de Dios. Y nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Satanás nos dice que los hijos de Dios antes de Cristo eran demonios? Y ahora los hijos de Dios somos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que nos demuestra. Cristo siempre está enfocado en Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que antes de Cristo, de este evento donde estamos viendo que se va a enfocar en la cruz, antes de Cristo éramos demonios. Después de Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Esto es lo que significa. Entonces, acá nos dice que un día vinieron a presentarse delante de los hijos, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, acá nos está diciendo de que Satanás y los demonios se presentaban delante del trono de Dios. Miren, ¿y cuál es el oficio de Satanás? El acusador.
el calumniador. Fíjense en el versículo número 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, fíjense que Satanás tenía acceso al trono, podía ir al cielo. Entonces andaba por ahí merodeando la tierra, viendo cómo estaban las cosas. Por eso fíjense que Satanás anda como león rugiente. Versículo número 8. Y le dijo, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Acá lo que está diciendo es que, mira mi hijo, es justo Job, lo que le está diciendo. Versículo número 9. Este era el papel de Satanás en el cielo, que es el de acusador. Mire lo que dice, respondiendo Satanás y dijo, ¿acaso teme Job de balde? ¿Qué es lo que significa esto? Ahora empieza a acusarlo. Que Job, mira, a vos Job te es fiel, es así porque vos le das todo. Ahora, si le sacás todo, te va a maldecir. Todo eso le empieza a decir ahora. Entonces, lo que estaba haciendo Satanás antes de la cruz de Cristo era de que se presentaba delante del trono de Dios y lo que le pedía era de que ejecute los juicios a las personas. Y Dios, en toda su soberanía y en toda su justicia, tenía que ejecutar los juicios. Y todos por eso decimos que no, el Dios del Antiguo Testamento es malo. No, el tema es que el hombre estaba Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios y el hombre pecador. Venía el acusador y el Señor tenía que ejecutar los juicios por su santidad. Por eso vamos a ver que cuando viene Cristo, ya es Cristo el que recibió ese castigo. Y es Cristo el que intercede por el pecador. Por eso estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, ya entendiendo cómo en el libro de Job, capítulo 1, versículo número 9, 6 al 9, nos dice de que los hijos de Dios, que eran los demonios, y Satanás se presentaban delante de Dios. ¿Se entiende? Era el acusador. Y la tierra y el mundo no tenía abogado. No teníamos quien nos defienda. ¿Se entiende? Por entenderlo así, yo sé que algún teólogo va a decir, no, ¿cómo que qué sé yo? Sí, pero ustedes saben de lo que les estoy hablando. La ira de Dios caía sobre el pecador. Bueno, fíjense lo que dice el versículo número 8 de Apocalipsis 8. No prevalecieron en esta guerra entre el arcángel Miguel y el dragón, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De eso nos estaba hablando. Ya no hay más lugar para ustedes, muchachos. ¿Qué significa esto? Satanoski, ¿vos con quién viniste? ¿Con todos los demonios? Bueno, el Patovica te dice acá no pueden entrar más. ¿Cómo es que no puedo entrar más? ¿Que yo soy Satanoski? ¿Que yo soy el demonio? No, se me van afuera, los echan a patada. Arcángel Miguel, echalos a patadas a todos estos, a Satanás y a todos esos demonios. No, que yo tengo que hablar con el rey, que yo tengo que hablar con el rey. Bueno, una guerra atómica, pum, en el cielo, listo. Eso es lo que está pasando hasta ahora. Es increíble todo esto. Es increíble. Por eso sigan escuchando. Entonces, pero dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás ya no tenía nada que hacer. Ya no puede ir más nadie a acusar delante del trono, como lo venía haciendo. Versículo número 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Esto es en la cruz de Cristo. En el mismo momento, a ver, imagínense, vamos a esto. Satanoski merodeaba por la tierra, iba al cielo, mira a Job, mira mira el otro. Iba a acusar que era el trabajo de Satanoski. Perfecto. En el momento donde el Señor Jesucristo es colgado en la cruz, vemos que Satanás hizo todo lo posible por matar al Señor Jesucristo. Había utilizado a los fariseos, había utilizado a los apóstoles incluso para que a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. Utilizó todos los medios para destruir a Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo lo encontramos en la cruz todo azotado, molido a golpes, y en su momento nos dice que la tierra se oscureció. Ahí estamos hablando de la oscuridad en el corazón de las personas. Pero imagínense que en ese momento está la cruz y todos los demonios festejando, Satanás festejando de todo lo que estaba aconteciendo. Pero en el momento donde el Señor Jesucristo dice, Señor, te encomiendo mi espíritu, ¿qué es lo que acontece? Ahí es donde Satanoski
A ver, Satanás que no entendía nada del plan de Dios de salvación. No sabía de qué ese era el plan de salvación. Él pensaba que estaba ganando, que estaba venciendo, que era el mejor, que vamos, que estamos destruyendo a Jesús. Pero cuando se dio cuenta de que ahora toda la autoridad la había tenido el Señor Jesucristo, lo echaron a patadas del cielo. Eso es lo que acontece en el momento de la cruz. Por eso, Satanás, que si hubiese enterado, le hubiese atendido a Jesucristo como una carmelita descalza. Le hubiese hecho de que no lo hubiese estorbado en nada. ¿Se entiende? Por eso ahora estamos viendo de que Satanás, el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces lo que nos está diciendo es que Satanás, en el momento de la cruz, estamos hablando en el sacrificio de Cristo, ahí en ese momento es arrojado Satanás y sus ángeles a la tierra. ¿Se entiende? Miren lo que dice el versículo número 10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, Satanás es arrojado a patadas con sus demonios y ya con el sacrificio consumado se dice, ahora ha venido la salvación. Gloria a Dios. A Él toda la gloria. El sacrificio dice, listo, consumado es. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que hablaba de Cristo, el Cordero Pascual, las fiestas solemnes, el diezmo, el sacrificio, el incienso, el holocausto, el sacerdocio, las vestiduras sacerdotales, todo, el tabernáculo, el arca, todo lo que había en el Antiguo Testamento, los reyes incluso todo, apuntaban a Cristo y se cumplió todo. En la cruz se cumplió todo. Ya tenemos ahí de todo lo que está hablando las Escrituras y se reveló el plan de salvación de todo lo que estaba velado en el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo. Por eso Satanás se quiere matar, lo echan a patadas del cielo y se dicen, ahora la salvación ha llegado. ¿Qué es lo que acontece? Lo que acontecía, de lo que nos decía el libro de Job, era de que estaba el Señor en el trono y venía Satanás que acusar y la ira de Dios por su santidad tenía que ejecutar el juicio. No había defensor para con el hombre. Había un medio de gracia que era el sacrificio del animal y todo, que representaba algo, pero no era el plan de salvación. Ahora aparece Cristo en el medio. Entonces, cuando la ira de Dios tiene que caer en el pecador, que es lo que decía Satanás que haga, y lo tenía que hacer el Señor por su justicia, ahora la ira de Dios ha caído todo en Jesucristo, una vez y para siempre. Y ahora tenemos abogado. Ahora tenemos el que intercede por nosotros. Ahora tenemos el que nos protege. Ahora tenemos a Cristo. Por eso podemos llegar al Padre en oración. Por eso podemos orar ahora al Padre. Tenemos paz con Dios. Por eso ahora todo el sacrificio, todo lo que es el juicio y el castigo que yo merecía, ha caído en Cristo. Por eso Cristo es mi Dios. Por eso Él es mi Salvador. Por eso lo amo. Por eso es el Rey de Reyes, es todo cuando empezamos a entender el plan de salvación. Entonces, lo que nos dice el versículo número 10, que se escucha una voz del cielo. Imagínense lo que habrá sido esta voz. Ahora ha venido la salvación. Todos los ángeles festejando, no habían entendido nada, decir, ¡wow! Esto era el plan de salvación. No entendían nada ni los ángeles, me imagino. Acá en la tierra hasta ahora no entendemos algunos, pero imagino que habrá sido una locura y que lo echaron a patadas a Satanás, de decir esta cosa inmunda que se presenta delante de toda la santidad y la justicia de Dios. Lo echaron a patadas. Entonces, ahora ha venido, ahora nos dice que, ahora ha venido la salvación, el poder. ¿Qué estamos viendo? Ha venido el poder de la salvación, ha venido el poder de la sangre de Cristo. Ha venido el poder de que yo con todos mis pecados, con todas mis inmundicias, mis robos, hurtos, todo lo desastre que sois, solamente digo, Señor, me arrepiento. Te suplico el perdón de los pecados y el Señor te perdona. Ahí está todo el poder y toda la gloria de Dios en la sangre de Cristo. Eso no tiene precio.
De eso hablaba la Biblia, todo la Biblia habla de eso, del sacrificio en la cruz, de la salvación. Por eso, nuestra salvación descansa en esta obra maravillosa que es en la cruz, no en mis obras. No en que me porto bien, no en que no digo malas palabras y listo. No, ¿cómo voy a hacer? Eso no se compara a este sacrificio increíble del impacto universal que hubo en ese día, en esa fecha y en esa hora. A nivel universal, galáctico, no sé, excede todo. ¿Cómo el hombre va a pensar que va a ser salvo por las obras que haga? Esta es la salvación. Ahora ha venido la salvación, porque si no tendría que decir, ahora la salvación es por el cristiano que se porte bien. ¿De dónde salieron? Esto es lo sobrenatural, esto es lo cósmico, esto es lo maravilloso. Entonces, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora ha venido el reino de nuestro Dios, que ya había venido anunciándolo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora estamos bajo el reino de los cielos. Nosotros no estamos bajo el reino del mundo, no estamos bajo el reino del dragón. Nosotros estamos bajo el reino de nuestro Dios. Y la autoridad, fíjense que el reino de Dios, ¿vieron cuando decimos hágase tu voluntad, Padre de Dios? Nos dice que la autoridad es de su Cristo. Toda la autoridad es de Cristo. Él es el que tiene los méritos. Por Él es todo esto que estamos viviendo. Por Él es que tenemos toda la salvación y este plan maravilloso que fue a precio de sangre. Es increíble esto. Exactamente, la fe va a producir obras, eso va a ser otra cosa, pero tus obras no te van a hacer salvo. Esto es lo que te hace salvo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Ahora ha venido la salvación. Todo esto está aconteciendo en el cielo en el momento de la cruz, cuando Cristo muere. Y nos dice que ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Vieron lo que decíamos como en la escena de Job? Ahora ha sido expulsado del cielo. Y ahora lo que nos está mostrando es que el acusador de todos nuestros hermanos, está hablando de todos nosotros, que Satanás iba y nos acusaba. Entonces lo que está diciendo es que ahora es lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Vieron lo que era Satanás aquí? En Job nos mostró la escena, cómo iba y nos acusaba a todos. Y cómo el Señor tenía que ejecutar su justicia, porque el Señor, si hay algo que es, no es injusto. Entonces Dios no dará por inocente al culpable. Entonces esto no era una cuestión de que Dios era malo y por qué no le tenés paciencia. Entonces estamos viendo los juicios que habían en el Antiguo Testamento. Por eso el cristiano dice, no, yo soy del Nuevo Testamento, Cristo bueno. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. No entendió nada. No entendió nada del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, fíjense lo que dice ahora. Ahora. Miren lo que dice el versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá estamos viendo de los salvos. Acá estamos viendo la iglesia de Cristo. Acá estamos viendo los que son salvos y nos está diciendo que ellos, nosotros, ustedes, ¡wow! Me pongo contento, parezco un niño. Ellos le han vencido, nosotros vencemos a Satanás. Somos más que vencedores, nos dice la palabra, pero no por nuestras propias obras. No porque estudio bonito, no porque canto bonito, no porque diezmé, no porque ofrendé, no. Ellos les han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por eso, lo que vence es la sangre de Cristo en nuestras vidas. Por eso la gloria es para Él y no para el hombre. Si yo soy salvo porque me porto bien, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué hubiese...? ¿Se entiende? A ver, si seríamos arminianos, donde... fíjense cómo sería la Biblia. Página número 1. Muchachos, pórtense bien y nos vemos después en el cielo. Listo, si hubiese terminado la Biblia, porque dependería de nosotros de portarnos bien. Pero jamás habla de eso las Escrituras. Siempre lo que habla de la salvación es el sacrificio de Cristo. Por eso vemos que los únicos que vencen son los que han vencido por la sangre del Cordero. Y tampoco existe tal cosa que hemos vencido por la sangre del Cordero y que como hice algunas cosas malas, perdí esa salvación. O sea que el sacrificio de Cristo no te sirve para nada.
Entonces, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Fíjense que la sangre del Cordero viene de la mano con el testimonio. Viene de la mano con predicar el Evangelio. Uno no va a recibir a Cristo si no se le predica. Uno no va a recibir a Cristo si no escucha la palabra de Dios. Entonces, ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Acá está hablando de nosotros. Nosotros debemos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Y esto no significa de que por ahí vamos a ser unos mártires. Fíjense que muchas veces pensamos, no, si yo nunca negaré a Cristo, si viene un soldado romano con una espada, diré, no, Señor, moriré por ti, y me van a clavar la espada y diré, Señor, en ti encomiendo. No, no ponen like y quieren morir así. No comparten un video y quieren morir como un mártir con una espada clavada en el corazón. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que cuando nos dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, nos está hablando lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, se los dejo a ustedes que contesten. Mis queridos hermanos, el que quiera venir en pos de mí, ¿cómo sigue el versículo? El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. A ver, ¿qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz nos habla de que, por ejemplo, una persona en los tiempos donde se escribe, el que cargaba la cruz, y se veía esa escena donde un preso, o algún ladrón o alguien de la peor calaña cargaba la cruz, significaba que era un camino de ida hacia la muerte. Esa persona no volvía más. Entonces, hablar de una persona que carga la cruz hablaba de la muerte. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse? Negate a los deseos de tu corazón perverso. Negate a la avaricia que hay en tu corazón. Negate a todos los caprichos que tenés de querer vivir en este mundo, ser feliz. Negate a todo eso. Por eso, negate al mundo. Carga tu cruz, que significa morir. Por eso significa morir a lo terrenal. La misma palabra nos dice, puesto los ojos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. No en las cosas terrenales. Puesto los ojos en Cristo. Entonces, de eso nos está hablando. Morirte. Por ejemplo, no me quiero poner ni en mártir, ni en nada, ni nada. A ver, por ejemplo, un pequeñito ejemplo. Hoy me estaban diciendo, hermano, tocate la guitarra. No, ni me interesa la guitarra. No sé, están ahí. El otro día dijeron, me prestó una guitarra, toma, llévatela. Me prestó el bajo, llevalo. Me morí. Y todo mi amor estaba en la música. Todo mi amor estaba en los instrumentos musicales, en el estudio de grabación, en la producción, en ser cada vez... Me tuve que negar a mí mismo. Tuve que cargar mi cruz, tuve que morir a tantas cosas, amistades. Un montón de cosas. Y tampoco me pongo en mártir, no me quiero hacer el divino, pero le estoy contando algo para que ustedes puedan identificar en ustedes si han muerto a ustedes mismos. ¿Son la misma persona que antes de Cristo? ¿Aman exactamente lo mismo? Bueno, no se han cargado ninguna cruz. Entonces, yo amaba mi trabajo y ahora hasta me molesta. Pasa eso, Lore. Pasa eso. Yo te termino aborreciendo también mi trabajo, todo. Pero bueno, ahí es donde está lo que es el niéguese a cada uno a sí mismo. Entonces, lo que nos está diciendo es que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, todos los que recibieron la sangre del Cordero y que recibieron el testimonio, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es lo que hace la sangre de Cristo. Todos los hijos de Dios vamos a despreciar nuestra vida en este mundo. Porque nosotros no somos de este mundo. Por eso es un desierto para nosotros este mundo. Por eso es algo... Y miren lo que dice el versículo número 12. Versículo número 12 nos dice, por lo cual, alegraos. ¿Quién se tiene que alegrar? Los cielos, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Claro!
¿Cómo no se van a alegrar si en el cielo, imagínense que están todos en el cielo de emoción, con Dios y todo, y de repente llega Satanovsky? Uy, mira quién vino, otra vez este. Y viene Satanovsky, todo soberbio, acá llegué ya con mis guapas, ¿sabes qué? Aquel hizo esto, aquel hizo lo otro. Bueno, ahí está Satanovsky desafiando a todo. Ahora lo echaron a patadas, ahora hay alegría en los cielos, ahora es Cristo al que le están dando toda la gloria. Ya descartaron, sacaron a Satanás y pusieron a Jesucristo. ¡Qué hermoso cambio! ¡Qué belleza lo que está pasando en el cielo! Todo lo que hizo la cruz. Entonces lo que está diciendo es que por lo cual, alegraos los cielos, alegrémonos. Alegrémonos, en el cielo hay fiesta, ahora está Cristo. Satanás fue arrojado a la tierra, nos está diciendo. Entonces, por lo cual, alegraos los cielos y los que moráis en ellos. El cielo está hablando de los ángeles, los querubines, los serafines, el arcángel Miguel y bueno, todo lo que son los ángeles. Entonces, qué lindo. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios porque hay alegría. Pero el tema es que, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde fue arrojado Satanás? ¿A un abismo? Y si hubiese sido arrojado a un abismo, a otro lado, estaríamos felices en la tierra también. Pero no. Miren lo que dice ahora. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar. Ahora esto es lo que nos corresponde a nosotros en esta tierra. Ay de nosotros. Pobre de nosotros. Por eso se está lamentando. Ay, en el cielo están de fiesta, pero en la tierra, ay. Ay de los que están en la tierra. En la tierra y el mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, como Satanás sabe que se cumplió este plan de salvación, lo que estamos viendo es que ahora viene a la tierra a destruir todo. Viene a perseguir a la iglesia, viene a destruir, sabe que le queda poco tiempo. Y cuando se cumpla el tiempo, Satanovsky, no sé de qué te vas a disfrazar, no quisiera estar en tus zapatos. Entonces ahí nos está mostrando de lo que acontece en la tierra, por eso estamos viendo la ferocidad de Satanás. Cómo persigue, cómo mata, cómo destruye, cómo quiere abortar el plan de Dios, cómo pone leyes perversas y todo para alejarnos de Dios. Ay, la que nos espera. Bueno, versículo número 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Ven que estamos viendo lo mismo, vuelve a retomar lo que venía contando del dragón y la mujer. Nos hace una cámara donde se va a la cruz y se va al cielo. Y ahora vuelve a la tierra. Eso es Apocalipsis. Entonces ahora lo que estamos viendo es que dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora en la tierra, que ya no puede ir más arriba a molestar, dice que persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Entonces esta mujer, la iglesia, que había dado a luz un hijo varón, está diciendo la iglesia que ya empieza a predicar el evangelio, que empiezan a nacer. ¿Se entienden? Entonces a partir de Pentecostés ya empiezan a recibir el Espíritu Santo en todas partes, todo. En todas partes del mundo. Entonces ahí empieza esta persecución. Persiguió a la mujer. Y empieza todo lo que estamos viendo. Cómo empezó esta persecución en la iglesia primitiva. Y vimos de todas maneras. Utilizó a los judíos para perseguirlos. Utilizó a Saulo. Mataron a Esteban. En todas partes donde iban le hacían juicio, los perseguían. Miren la iglesia de Esmirna. Miren lo que eran todas las iglesias, cómo eran perseguidas. Y esa era la obra de Satanás. Ahí empezó a trabajar, empezó a cumplir con su cometido. Bueno. Pero miren lo que dice el versículo número 14, porque acá estamos viendo nuevamente guerra entre Satanás y la iglesia. Y se le dieron alas a la mujer, y se le dieron a la mujer 2 alas como de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que en el medio de esta persecución salvaje y voraz, el Señor le da como 2 alas de águila. ¿Qué significan las alas del águila? Como que vuela alto. El águila es el animal que más puede volar, el que más lejos llega. Entonces a la iglesia le da estas alas para que se pueda escapar de esta serpiente. ¿Se entiende? Entonces por eso acá nos está diciendo, y fíjense que nos pone el ejemplo de la serpiente. Nos pone por un ejemplo la serpiente que se arrastra, pero que es Satanás. Pero por otro lado dice que a la iglesia le da alas de águila. El águila vuela.
No hay chance de que una serpiente pueda perseguir a un águila, porque el águila vuela, la serpiente se arrastra. Entonces está poniendo este contraste simbólico donde Satanás, si bien la perturba, la persigue, pasan cosas, pero la iglesia está protegida por Dios. Ahí estamos viendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, lo que estamos viendo es que se le dieron en las alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué estamos viendo? Que acá el Señor, mientras la protege, a su iglesia la sustenta. Le da alimento, le da pan. Mientras Satanás nos persigue, nos atribula, estamos como locos. Predicamos el Evangelio, sí, el Señor Jesucristo nace en el corazón de las personas, pero nosotros estamos atribulados. ¿Cuántas veces pasa que predicamos el Evangelio y personas reciben el Evangelio, se convierten, abren los ojos, vamos, pero nosotros seguimos con la tribulación, seguimos con la prueba? Bueno, pero el Señor te tiene volando entre dos alas y nos está sustentando con su palabra. ¿Se entiende? Yo en mi caso con mi prueba, el tema de mi hijo, que no lo veo y todas estas cosas. Bueno, cada uno tiene sus pruebas, estamos en el desierto, predicamos el Evangelio. A mí constantemente me llegan mensajes que han recibido la palabra, que gracias por los estudios, por esto, gloria a Dios, Cristo nace en el corazón de las personas. Pero estamos atribulados. Estamos cansados, decaídos, pero ¿de dónde viene la palabra? Por eso no me puedo descuidar de la palabra, de alimentarme. No me puedo dar el lujo de no hacer estudios, de alimentarme, de compartir con ustedes, de aprovechar todo esto. Porque esto es nuestra fortaleza, nuestro alimento, lo que nos hace volar. Si no, nos caeríamos en la depresión, mis queridos hermanos. Yo estaría deprimido ahora, o ya estaría preso, porque yo hubiese ido a buscar a mi hijo de una manera violenta. Pero no, seguimos esperando en Jehová, seguimos esperando en Cristo, seguimos alimentándonos de la palabra y confiando de que Él es el juez justo. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, que tenga misericordia, sé propicio de este hombre pecador. Así caminamos. Esta es la vida de un cristiano. No el soberbio de que yo abro los cielos, yo tengo poder, yo tengo seguidores, yo soy millonario, vos no sos nada. No somos nada. Somos pobres hombres, eso es ser pobre de espíritu. Bienaventurados los quebrantados, los afligidos, eso es lo que tenemos que ser. Bienaventurados los que han cargado su cruz, los que se han negado a sí mismos. Gloria a Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo que el Señor la toma en sus manos, les da ala, se escapa de la prueba. Satanás lo quiere matar, lo quiere perseguir. Esa es la iglesia de Cristo. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Bueno, versículo número 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por ella. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Ahora estamos viendo que la serpiente, de una manera simbólica, arrojó de su boca, como que de la boca, nos dice de que arroja algo. ¿Qué es lo que arroja? Arroja algo tras la mujer. Es como que Satanás arroja un veneno a la iglesia. ¿Se entiende? Nos dice que agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Entonces acá estamos viendo las estrategias satánicas donde Satanás empieza a corromper la iglesia, y esto ya lo vimos en Apocalipsis capítulo número 8, versículo número 10. Vamos a Apocalipsis 8:10. Y vamos a ver el tercer sello. No, la tercera trompeta. Nos dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. ¿Qué vemos? Hay una estrella que cae sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, que es lo que habíamos dicho que eran los ríos. Los ríos era lo que le daba la estabilidad, lo que le estaba dando la vida y lo que daba el equilibrio social a las sociedades. Ese equilibrio que tiene te lo da el agua, para beber, para los cultivos, para la fertilidad y todo. Entonces había un equilibrio con el agua. Si no había agua, o el agua estaba contaminada, hay desequilibrio social, hay crisis, hay caos. Bueno, acá nos está mostrando lo mismo, ya que acá viene una estrella que contamina el río. En el otro capítulo nos está diciendo que Satanás de su boca larga un río contaminado.
Y el río vemos que es la intranquilidad, estamos viendo lo que es la falta de respeto, lo que estamos viendo que no hay códigos, que hay maldad, que hay malicia, que no hay gentileza, que no hay palabra. Bueno, tantas cosas que nos habla del desequilibrio social. Y miren lo que dice el versículo número 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y nos dice, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Ajenjo significa amargo. Estos son aguas amargas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás con la iglesia? Que la iglesia esté amargada, que la iglesia sea inmoral, que la iglesia no tenga código, que la iglesia tenga vocabulario sucio, que la iglesia sea apóstata. Ese es el trabajo de Satanás, ese es el fluido. ¿Cuántas veces hablan? Miren lo que estuvimos hablando hoy. Hago un chiste, algún video con chiste, y todos los religiosos, ay, no sé de qué se ríen, no sé qué esto, amargos. Están amargados por la semilla satánica. No tienen gozo en sus caras, no tienen alegría, no tienen nada, están secos. Porque están bebiendo de esta agua que le arroja. ¿Y cuál es el agua que está arrojando Satanás? Problemas, estrés, dinero, escasez. Todos los problemas, no pudiste descansar en Cristo. Qué pena, por eso no tenés gozo. Por eso no te reís de nada. Por eso todo te ofende, por eso todo te lastima, porque tu vida es una amargura. Y esto es lo que estamos viendo que Satanás hace en la iglesia de Cristo. Amargura, tristeza, dolor, así está. Y ese es el veneno que está largando. Y acá nos dice que esta estrella que amarga el agua es el ajenjo. El ajenjo es la amargura. Cristianos depresivos, cristianos estresados, cristianos ansiosos, cristianos con ataque de pánico. Cristianos esquizofrénicos, no han aprendido a descansar en Cristo, no se han arrepentido de sus pecados. O no se les predicó el evangelio correctamente, o se lo han predicado y lo han rechazado. Pero ahí estamos viendo la fuente satánica de que a la iglesia empieza a dar esa amargura. Entonces, fíjense cómo va terminando este capítulo. Acá nos dice que la serpiente arrojó de su boca, acá está hablando de lo mismo, así como decía que una estrella llamada Ajenjo contaminó el río, ahora está diciendo que la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río. Nos está hablando de lo mismo. Para que fuese arrastrada por el río. Que el río te consuma, que el río te arrastre. Que seas una iglesia preocupada por el dinero, preocupada por tu estómago, preocupado, afanado por todo. Una iglesia ficticia, una iglesia hueca, vana, vacía. Todo eso apunta. Ahí está la guerra satánica contra la iglesia. Versículo número 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo? Como que una situación donde el agua, este río amargo que está largando, Satanás, la tierra ayudó a la mujer. Dice, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces está diciendo como que Dios sigue protegiendo. Como que Dios abre la tierra para que esa agua entre ahí. Y eso es lo que sucede para los hijos de Dios. Nosotros, Satanás nos arroja todas estas aguas amargas. Satanás nos tira con todo con estos ríos contaminados. Y tenemos de qué preocuparnos, sí, todos los días, la economía y todo. Pero el Señor hace que abra la tierra y que esas aguas caigan en la tierra y no en nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Claro, estamos viendo que la iglesia está siendo protegida por Dios, la iglesia verdadera, y Satanás está como loco. Satanás está enardecido. Y nos dice que, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué significa? Que Satanás está con ira, ataca a la iglesia, no puede, pero va a seguir haciendo guerra con toda la descendencia hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso nos habla desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, que toda la iglesia, toda la descendencia de la iglesia va a ser perseguida por Satanás. No está hablando de los últimos 3 años de la historia, no sé dónde sacan eso. Entonces, y nos dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A ellos va a perseguir todos los días, antes, hoy, mañana y siempre, hasta que venga el Señor Jesucristo. Satanás que va a perseguir a la iglesia. Pero bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado.